a aumentar las 3 líneas celulares, aunque conforme evoluciona la enfermedad, va a haber un predominio específico de una línea. Va a haber una esplenomegalia frecuente, hepatomegalia en menor medida, pero ambas se van a ocasionar por un secuestro celular y por una hematopoiesis extramedular. Tenemos que tener en cuenta que son enfermedades crónicas con una historia natural larga y en el curso de la evolución pueden progresar unas fases más agresivas que terminan en fallo medular o por la mielofibrosis o se pueden transformar en una leucemia aguda. Van a afectar sobre todo adultos que se encuentren entre los 50 y los 70 años y la incidencia es de alrededor de 6 a 10 casos por cada 100.000 habitantes por año. Vamos a tener 4 enfermedades clásicas dentro de estos síndromes. Ya vimos la leucemia mieloide crónica, que presenta una proliferación granulocítica. Vamos a ver la policitemia vera, que presenta una proliferación eritroide. La trombocitemia esencial va a tener una proliferación megacariocítica y la mielosis primaria, que tiene varios nombres más que vamos a ver. Tiene una proliferación megacariocítica asociada a una proliferación fibroblástica reactiva. En general carecen de una etiología específica, pero se dice que influye la exposición a radiaciones ionizantes y a solventes orgánicos. También hay una predisposición por polimorfismos genéticos y, bueno, pues son panmielopatías clonales, por lo que después de un estímulo oncogénico se produce la transformación maligna y después de eso se produce la expansión clonal de una célula madre. Ahora sí, vamos a iniciar con policitemia vera. Tenemos que es una neoplasia mieloproliferativa crónica que se va a dar por una proliferación clonal de una célula madre pluripotencial y va a presentar mutaciones en el gen JAK2. Esto es muy importante y lo vamos a ver durante todos los síndromes mieloproliferativos. Y se va a caracterizar por un aumento de la producción de glóbulos rojos o poliglobulia, lo que va a llevar a una elevación paralela de la hemoglobina y del valor del hematocrito. Pasando a la etiología y a la epidemiología, tenemos que tiene una predisposición genética y pues también la exposición a radiaciones ionizantes y algunos tóxicos ambientales puede ser determinante. Se presenta mayormente en la sexta década de la vida, tiene una incidencia de 3 a 6 casos por cada 100.000 habitantes por año. Es una enfermedad de evolución lenta, como ya dijimos, pero en esta se van a presentar 3 fases, que es la fase prepolicitémica, una fase de estado y una fase acelerada o terminal, y estas ya las veremos posteriormente. Pasando a la patogenia, vemos que la poliglobulia va a ser independiente de la eritropoiesis, y esto ya lo vamos a ver un poco más adelante. Pero en los cultivos medulares vamos a tener, bueno, se van a observar una diferenciación eritroide sin eritropoyetina añadida, y esto significa que se van a observar unidades formadoras de colonias eritroides grandes y abundantes, y como ya se dijo, sin la agregación de eritropoyetina. Los niveles plasmáticos en estos pacientes de eritropoyetina van a estar disminuidos y, bueno, la poliglobulia es independiente de la eritropoiesis. Y hay una mutación muy frecuente que es la mutación B617F en el gen JAK2 que van a activar la proteína JAK2. Y bueno, vamos a ver que normalmente la eritropoyetina, cuando se une a su receptor, que es el bueno, pues ahí está representado como REPO, que es receptor de eritropoyetina,
va a ocasionar la fosforilación de JAK2 y esto va a activar una serie de proteínas que va a intervenir en la cascada de señalización del núcleo, lo que va a aumentar la proliferación celular. Esto es normalmente, pero cuando, bueno, en los síndromes mieloproliferativos, como la policitemia vera, que es lo que estamos viendo, el JAK2 va a mantenerse fosforilado. Normalmente se mantiene desfosforilado hasta que la eritropoyetina se une a su receptor, pero en estas enfermedades va a estar desfosforilado y por eso va a ser independiente de la eritropoyetina. Adelante, adelante. Vamos a pasar a las características clínicas. Y esto, bueno, pues es una enfermedad que va a tener un comienzo insidioso y lento, y la clínica va a estar causada por un aumento de la masa eritrocitaria, lo que va a llevar a síntomas de hipertensión y anomalías vasculares. Vamos a tener también el síndrome de hiperviscosidad, que es una sensación de plenitud en la cabeza, cefaleas, mareos, visión borrosa, acúfenos, vértigo y parestesias. También tenemos que la hiperviscosidad más la hipervolemia nos llevan a presentar una disnea de esfuerzo, ortopnea y cansancio. Vamos a tener también manifestaciones de un metabolismo acelerado, como son sudoración profusa, pérdida de peso y ataques de gota. Es frecuente también que los pacientes presenten prurito, que se va a exacerbar después de un baño de agua caliente. También se pueden agravar los síntomas de una úlcera péptica, y estos dos, el prurito y los síntomas de úlcera péptica, tienen una relación con el aumento de basófilos y de histamina sérica. El 30% de los pacientes van a tener episodios de trombosis venosas y arteriales, que esto representa la complicación más importante. Y bueno, estas trombosis pueden ser trombosis venosa profunda, pueden ocasionar también un infarto agudo al miocardio o infartos cerebrales. Y también las trombosis en sitios inusuales hacen ver a la policitemia vera como un diagnóstico muy probable. Con sitios inusuales nos referimos a trombosis mesentérica, trombosis portal o esplénica, entre otras. También pueden presentar una crisis de eritromelalgia, que es un dolor intenso, quemazón y enrojecimiento en pies y manos. Y esto se da por una oclusión de los vasos pequeños. Aunque bueno, esto también ya lo vamos a ver después, y esto también es frecuente en la trombocitemia esencial. Vamos a tener que el paciente va a presentar una fase roja no cianótica con sufusión conjuntival y dilatación de los vasos de la retina. También se puede presentar una moderada esplenomegalia, y en algunos pacientes el hígado puede estar palpable. Aquí vemos las características clínicas más desglosadas. Los síntomas, los inespecíficos van a ser el prurito generalizado, que aumenta tras baño de agua caliente. También va a ser la sudoración, astenia, pérdida de peso, ataques de gota y molestias gástricas. Los síntomas neurológicos, que se pueden presentar hasta en el 60% de los pacientes, van a incluir cefalea, parestesias, vértigo, torpeza mental, alteraciones visuales, isquemias, infartos y hemorragias cerebrales. Los síntomas trombóticos, que se pueden presentar en 20-30% de los pacientes antes del diagnóstico, son, pues los arteriales incluyen ictus, el infarto agudo del miocardio, claudicación intermitente, los venosos, episodios trombóticos en extremidades o abdominales,
y es la principal causa de muerte en estos pacientes. Como ya mencionamos, es la complicación principal de esta enfermedad. Los síntomas hemorrágicos incluyen epistaxis, gingivorragias o algunas hemorragias más graves como lo son gastrointestinales y a veces pueden ser desencadenadas por toma de antiagregantes. Los síntomas secundarios a una insuficiencia vascular periférica puede darnos enrojecimiento o cianosis en los dedos, eritromelalgia, que es pues dolor, quemazón y calor en las manos y pies, o dolor de reposo en pies y piernas, que empeora por la noche. En cuanto a la exploración física, vamos a tener que el paciente va a presentar una facies roja, que va a consistir de una eritrosis facial y conjuntival. Puede presentar esplenomegalia, puede presentar hepatomegalia y también se puede presentar dilatación de los vasos de la retina. Ahora sí, vamos a pasar a los hallazgos de laboratorio. En general, los pacientes van a presentar un recuento globular de 6 por 10 a la 12 por litro. La hemoglobina se va a presentar en hombres mayor a 18.5 gramos por decilitro y en mujeres mayor a 16.5 gramos por decilitro. El hematocrito va a estar en hombres mayor al 55.5% y en mujeres mayor al 49.5%. Vamos a tener que los hematíes van a estar normocrómicos, normocíticos y los reticulocitos van a estar normales. A menos que haya una hemorragia, entonces los hematíes pueden presentarse microcíticos y puede haber un aumento de los reticulocitos. Ahora, los leucocitos van a estar moderadamente elevados, con un predominio de neutrófilos y puede presentarse una cantidad que varía de entre 11 a 20 por litro. Va a haber una trombocitosis que va a consistir en 400 a 800 millones, no, Mil. sí, 400 a 800 mil. sí, 400 a 800 mil por litro. Por microlitro. Nada más que ahí sería por litro. Ok. Serían 480 por 10 a la 9 por litro. Pero si hablamos en miles, es por microlitro. Sí. Bueno, pasando al volumen total eritrocitario, vamos a tener que va a haber una eritrocitosis, o sea, va a aumentar la cantidad de eritrocitos. Bueno, va a haber una eritrocitosis que va a presentarse un aumento del 25% y los niveles en hombres se pueden presentar mayores a 36 por mililitro por 36 mililitros por kilogramo de peso y en mujeres mayores a 32 mililitros por kilogramo de peso. En cuanto al estudio de la médula ósea, se va a presentar como una médula ósea hipercelular con panmielosis, aunque después, conforme va evolucionando la enfermedad, va a haber un predominio de la línea eritroide. La tinción de reticulina va a estar normal, pero los depósitos medulares de hierro van a estar vacíos. Sobre todo conforme más avance la enfermedad y empeore todo. Y otros hallazgos de laboratorio, bueno, pues por PCR se puede identificar la mutación B617F en el gen JAK2. La eritropoyetina sérica va a estar disminuida. La ferritina va a estar también disminuida. Va a haber un aumento de la concentración sérica de la vitamina B12 y de su capacidad de fijación. El ácido úrico
y la lactohidrogenasa Lactato deshidrogenasa. sí, van a estar aumentados. Y bueno, en el cultivo, como ya se mencionó, va a haber colonias eritroides sin la necesidad de añadir eritropoyetina. La fosfatasa alcalina granulocítica va a estar elevada y la saturación de oxígeno va a estar elevada. Respecto al diagnóstico, vamos a tener los criterios de diagnóstico. Se van a dividir en criterios de diagnóstico mayores y menores. Los mayores van a hacer que se presente hemoglobina aumentada mayor a 16.5 gramos por decilitro en hombres y mayor a 16 en mujeres, o que se presente hematocrito aumentado mayor al 49% en hombres y mayor al 49% en mujeres, o que haya un aumento del volumen eritrocitario del 25, mayor al 25% respecto a lo normal. Eso es un criterio. El segundo criterio mayor es que en la biopsia de médula ósea sea hipercelular, con proliferación trilineal, con megacariocitos maduros pleomorfos, o sea que tengan diferentes tamaños. Y el tercer criterio mayor va a ser la presencia de la mutación B617F del gen JAK2 o una mutación del exón 12 del gen JAK2. Y el único criterio menor que vamos a tener va a ser que los niveles de eritropoyetina sérica sean inferiores al rango de la normalidad. Y bueno, vamos a tener que el diagnóstico se va a establecer con la presencia de los 3 criterios mayores o que estén los primeros 2 criterios mayores y el criterio menor. También tenemos que el criterio de la biopsia de médula ósea no se necesita en casos en que la hemoglobina sea mayor de 18.5 en hombres y mayor a 16.5 en mujeres. Además de que, sí, el criterio de mutación del gen JAK2 y el menor están presentes. O sea, la biopsia no se va a necesitar si la mutación del gen JAK2 y el criterio menor están presentes. Sí, por ejemplo, en pacientes en que ustedes generalmente lo van a encontrar la hemoglobina alta, o sea, arriba de 18.5, ustedes siempre van a sospechar, el diagnóstico diferencial va a ser la policitemia vera. Si tiene niveles de eritropoyetina bajo, ¿sí? Y tiene la mutación del gen JAK2, pues ya lo pueden, no se requiere la biopsia de médula ósea, el aspirado, ¿sí? Lo que sí, y hay que recordar muy bien lo que menciona aquí ¿cómo se llama? En las características, bueno, que ya mencionó también en lo del estudio del aspirado, que las células deben ser prácticamente normales, no hay alteraciones. Eso hace la diferencia fundamental entre un síndrome mielodisplásico y un síndrome mieloproliferativo. En el síndrome mieloproliferativo no hay displasias, ¿sí? Son células o sea, bueno, morfológicamente normales, ¿sí? Adelante, doctora. Bueno, pasando al diagnóstico diferencial, vamos a tener, pues, varias enfermedades que descartar. Tenemos, por ejemplo, la poliglobulia secundaria, que la causa subyacente va a ser muy evidente, por ejemplo, una bronquitis crónica, cardiopatías congénitas, etc. Pero también va a haber una hipoxemia y no va a presentar esplenomegalia. También podemos sospechar de una hemoglobinopatía si hay una historia familiar de estas, además de que no, en una ecografía renal se descartaría la existencia de tumores o quistes. También el examen de médula ósea y la concentración de vitamina B12 va
van a ser poco claro, pero si hay una historia familiar, es más probable que sea una hemoglobinopatía. También podemos sospechar de una policitemia relativa o eritrosis espúrea, pero la masa eritrocitaria va a estar normal, pero el volumen plasmático va a estar disminuido. Y bueno, aquí tenemos un diagrama en que nos va a presentar las causas de poliglobulia. Si la hemoglobina y el hematocrito están aumentados, hay de dos. El volumen plasmático puede estar disminuido y esto puede ser por una policitemia de estrés o una deshidratación secundaria a quemaduras. O puede haber una masa eritrocitaria aumentada. Y bueno, si la eritropoyetina está baja o normal, nos hace pensar en una policitemia vera, pero si la eritropoyetina está aumentada, podemos pensar, puede haber una hipoxia tisular o una secreción inadecuada. La hipoxia tisular nos llevaría a pensar enfermedades como enfermedad pulmonar, una derivación derecha izquierda, o simplemente por la altitud, y en estos casos la saturación de oxígeno en sangre estaría disminuida, o nos puede llevar a una hemoglobinopatía en caso de que la afinidad del oxígeno en la sangre esté aumentada. También la eritropoyetina aumentada puede darnos por una secreción inadecuada, y esta puede darse por neoplasias, como un hipernefroma o un hepatoma, o por otras causas como poliquistosis renal. Bueno, aquí también tenemos una tabla que nos habla de las posibles causas de poliglobulias, como lo son, para empezar tenemos que hacer una buena anamnesis y hay que enfocarnos en hábitos como de fumadores, o si hay estrés o problemas respiratorios asociados. La exploración tenemos que ver si hay o no esplenomegalia. El hemograma tenemos que, como ya dijo el doctor, el frotis de sangre periférica es importante porque en un síndrome mielodisplásico no hay, pues, En el mieloproliferativo no hay displasias. Sí, en el mieloproliferativo no hay displasias, mientras que en el mielodisplásico sí hay. En la bioquímica general con ácido úrico, la LDH y niveles de ferritina y vitamina B12, tenemos que hacer también una gasometría arterial, determinación de la eritropoyetina sérica, fosfatasa alcalina granulocítica, una electroforesis de hemoglobulina, que esto sería en caso de una hemoglobinopatía, entre otros. Bueno, vamos a hablar ahora del tratamiento, y tenemos que el objetivo del tratamiento va a ser la disminución de la masa eritrocitaria y mantener las cifras hemoperiféricas normales. Esto nos llevaría a la reducción del síndrome de hiperviscosidad y la disminución también del riesgo de trombosis. Tenemos que establecer si el paciente es de bajo riesgo o de alto riesgo, porque entonces el manejo sería diferente. Si el paciente es de bajo riesgo, pues, ¿cómo vamos a saber? Pues el paciente tiene menos de 60 años y no hay evidencia de complicaciones trombóticas. Si es de alto riesgo, el paciente es mayor de 60 años o tiene historia de complicaciones trombóticas. Y el tratamiento, pues, si es de bajo riesgo, se van a realizar flebotomías, corrección de factores de riesgo cardiovasculares y ácido acetilsalicílico. Y si es de alto riesgo, pues va a ser lo mismo, pero se le va a agregar una citorreducción,
Y bueno, los factores de riesgo cardiovasculares son la hipertensión arterial, diabetes, dislipemias y consumo de tabaco. Ahora, vamos a hablar un poco de en qué consiste el tratamiento. Las flebotomías tienen que ser una extracción de sangre de 450 mililitros, 2 días por semana, hasta que el hematocrito sea menor de un 45%. Y estas flebotomías se van a reiniciar cuando el hematocrito ascienda a 55 al 60%. Es importante mencionar que pues estas flebotomías van a causar una ferropenia, pero no se tiene que tratar porque esta ferropenia limita la eritropoyesis. Entonces, pues si se trata la ferropenia va a aumentar la eritropoyesis y va a haber un descontrol más rápido. Y bueno, en pacientes mayores a 80 años, las extracciones de sangre tienen que ser más limitadas, un día por semana, y consistir solamente de 250 a 300 mililitros. Y bueno, también se nos habla de separadores celulares que van a disminuir la frecuencia de las visitas al hospital. Es bien tolerado por los pacientes ancianos, permite una trombocitoféresis, pero el problema es que es muy costoso. Así es. Para- Bueno, también vamos a hablar de los citorreductores y estos fármacos. Bueno, antes había unos agentes alquilantes como el clorambucilo o el busulfano, Busulfán. ajá, pero se dejaron de usar porque son, bueno, se vio que había una alta incidencia de leucemias secundarias al uso de estos fármacos. Y actualmente el que se utiliza es la hidroxiurea en una dosis en una dosis vía oral de 500 miligramos, que se va a ir aumentando hasta la normalización del hematocrito y de la esplenomegalia. Aunque, pues, el efecto adverso más común de estas son las úlceras malleolares. También tenemos que en pacientes embarazadas o en pacientes jóvenes se puede utilizar el interferón alfa recombinante, pero en alrededor del 20% de estos pacientes se deja de utilizar porque hay efectos secundarios que lo predisponen así. No lo toleran, les causa mucha sintomatología tipo febrícula, malestar general. Si el paciente si el paciente no se sentía mal, se empieza a sentir mal con el interferón. Y pues puede predisponer también a ciertas infecciones, ¿sí? Okay. Entonces, de hecho ya se usa más el peginterferón, o sea, el interferón pegilado que tiene menos molestias, pero de todos modos, pues muchas pacientes no toleran. Ok. Y bueno, además de todo lo que ya vimos, que es el tratamiento dirigido a la disminución de la masa eritrocitaria, es importante el tratamiento de soporte, que va a consistir de una buena hidratación y de la administración de antihistamínicos en caso de prurito y administración de allopurinol para la hiperuricemia en los pacientes que así lo requieran. También es importante mencionar que no deben realizarse intervenciones quirúrgicas sin control previo del hematocrito. Y bueno, recientemente se ha descubierto el rusolitinib, que es un fármaco con actividad anti-JAK2, que pues ya vimos que la alteración del JAK2 está, pues es muy importante para la patogenia de estos síndromes.
Y bueno, si no hay alguna duda, vamos a pasar a la evolución y el pronóstico. Adelante, adelante. Bueno, las complicaciones más frecuentes, ya las mencionamos un poco, son las trombosis venosas y arteriales. Estas pueden presentarse como isquemias cerebrales transitorias, oclusiones coronarias, trombosis en la vena central retiniana o trombosis mesentérica. Van a representar la principal causa de muerte en estos pacientes y el tratamiento va a reducir la incidencia de estas complicaciones y puede alargar la esperanza de vida hasta en 15 años. Bueno, otras complicaciones son el prurito y las hemorragias mucocutáneas y del tubo digestivo. Y bueno, por esto mismo, la incidencia de úlcera péptica está aumentada, por lo que se justifica el uso de inhibidores de la bomba de protones. Y bueno, como ya había mencionado al principio, la policitemia vera se presenta en 3 estadios, que es la fase prepolicitémica, la fase de estado y la fase de aceleración o terminal. En cuanto a la fase prepolicitémica, tenemos que el paciente va a tener una eritrocitosis mínima o leve y es una fase silente que pues en realidad muchos de los pacientes no se van a dar cuenta y no van a ser diagnosticados en esta fase. Va a haber una panmielosis, o sea, aun cuando es una fase silente, ya va a haber una panmielosis medular y puede haber una trombocitosis relevante. Pasando a la fase de estado, aquí ya va a ver la manifestación de todos los síntomas de una manera franca y normalmente es cuando se hace el diagnóstico. Y en cuanto a la fase de aceleración, va a haber una aparición progresiva de metaplasia mieloide con hematopoiesis extramedular. Va a haber una mielofibrosis con una transformación a leucemia y puede haber una anemia, una leucoeritroblastosis y esplenomegalia. Bueno, ya con eso acabamos el tema de policitemia vera. No sé si hay algún comentario o alguna duda. No se escucha, doctor. ¿Ahí me escuchan? Un poquito. Se oye como trabado. Como si estuviera lejos. Ahí se escucha, ahí se escucha mejor. ¿Ya? Sí, ya se escucha. Ya. Ok. Bueno, en esos pacientes, ¿qué riesgo tienen de progresión a leucemia? No sé qué riesgo, solamente menciona que en estos síndromes hay una alta Entonces, probabilidad de transformación. es un riesgo del 2 al 5%. Y como bien lo mencionó, es más asociado, bueno, hay más riesgo cuando usaron quimioterapia citorreductiva, inclusive con la hidroxicarbamida. Es mucho menos frecuente que con clorambucilo y busulfán, pero porque el hecho de que usted use, no se sabe muy bien si es propiamente por el uso del fármaco actualmente. Con los anteriores sí, por eso ya se retiraron, el clorambucilo y el busulfano. Pero no se sabe si con la hidroxicarbamida es tanto
porque ya el efecto de los por esto. Se está trabando, doctor. Doctor, se está trabando. Se quedó en que si no se sabe si es por el uso del fármaco Oh, no. o no. Oh, no. Oh, no. O no. Ya no se ve el micrófono. Ah, ya. ¿Ya? Sí, doctor. Se quedó en que si no se sabe que si es por el uso del fármaco o ya ahí se quedó. Por ejemplo, con Clorambucil y Busulfán era muy clara la relación. Con hidroxicarbamida, Otra vez se está trabando, doctor. ¿sí? Bueno, Doctor, No se escucha. ahí. Se escucha muy bajito, Doc. Oye, Fer, tengo una duda. Fer, Ahí, ¿qué ahí me, pasa? ahí ¿Me me escucha? escuchan. Bueno, Sí, Ya, Doc. doctor. Mucho más. ok. Entonces mencionaba que con clorambucil y busulfán es claramente la relación. Con hidroxicarbamida es menos intensa la relación y se puede también atribuir a que si ustedes llegaron a requerir hidroxicarbamida es porque el paciente tenía más alteración, es decir, tenía más elevadas las células. Entonces, por eso tomaron la decisión de, de usar la hidroxicarbamida a dosis más altas. Generalmente lo que se hace es se inicia a 500 cada 12 horas y luego ya cuando se logra reducir a rangos normales, se baja a 500 cada 24 horas. Entonces, una característica muy importante es esa, y se le tiene que explicar al paciente que existe el riesgo de entre el 2 y el 2 al 5% de progresar a leucemia. Esto está más asociado cuando hay, aparte de la policitemia, hay elevación de las células blancas. ¿sí? Cuando hay leucocitosis, también es cuando más se asocia a, a progresión a leucemia. ¿sí? Sí. Otra cosa que es importante recordar, que lo mencionó, es muy característico que les dé prurito
cuando se bañan, ¿sí? O sea, un paciente que tenga eritrocitosis y ustedes sospechen, pregunten eso intencionadamente, ¿verdad? Si hay prurito, perdón, después del baño y generalmente es nocturno, les da mucho durante la noche, ¿sí? Entonces, eh, eso es algo muy importante, ¿sí? También hay que recordar que aproximadamente entre el 10 y el 20% de los pacientes puede progresar, como usted lo mencionó, ya en la fase de aceleración, no a leucemia, pero sí a mielofibrosis, ¿sí? Entonces, eso, y la mielofibrosis, bueno, ya lo veremos, yo creo que ya mañana, causa, pues aplasia bueno, disminución de todas las series celulares, ¿sí? Entonces, Sí. no se les olviden estos pacientes. Hemoglobina alta, descartar, no es común la enfermedad. Entonces, hay que buscar enfermedades que requieran un tratamiento muy diferente, por ejemplo, como el EPOC, ¿sí? Un tumor renal, ¿sí? Entonces, los niveles de eritropoyetina son muy útiles, ¿sí? Si el paciente tiene hemoglobina arriba de 18.5, si es hombre, 16.5 arriba si es mujer, y tiene PO2 baja, pues ustedes van a pensar en un EPOC o un SAUS. Si lo tiene la PO2 normal, con niveles de eritropoyetina altos, ok, hay que pensar en poliquistosis renal o un tumor, una hipernefroma, o o si está alta la eritropoyetina. Si está normal o baja, pues pensaríamos y la PO2 normal, ya pensaríamos, por ejemplo, en una policitemia vera. Y hay que recordar que la policitemia vera y la trombocitosis esencial pueden compartir muchas características, como lo veremos mañana, ¿sí? Y no se les olvide, estos pacientes tienen tanto riesgo de trombosis, ¿sí? Como riesgo de sangrado. De hecho, el riesgo de sangrado se presenta cuando hay muchos trombocitos. Les digo, aunque morfológicamente son normales, pueden tener disfunción y favorecer sangrados, ¿sí? Entonces, esos pacientes también hay que tener cuidado porque pueden progresar en vez de trombosis, presentar sangrado, ¿sí? Y todo paciente, como mencionó usted, con factores de riesgo, ¿sí? Pues se le tiene que dejar, bueno, en prácticamente todos los pacientes se les deja ácido acetilsalicílico de prevención, ¿sí? Okay. ¿Preguntas? Ahorita alguien mencionó que tenía una duda, pero no me dijeron Yo, cuál. en el tratamiento de la flebotomía decía que le quitaban 450 mililitros. ¿Esos 450 mililitros era 2 veces a la semana o repartido en 2 días? No, 2 veces a la semana, dependiendo mucho de la situación clínica del paciente, ¿sí? Por ejemplo, si el paciente está con mucha sintomatología de congestión, entonces a lo mejor se lo tienes que hacer hoy y mañana, ¿sí? Porque le vas a quitar 500 mililitros y le vas a reponer volumen, ¿sí? Si está con un síndrome franco de hiperviscosidad, a lo mejor se lo vas a hacer la misma flebotomía en, en la mañana y si está estable, pues se lo haces en la noche. No sé si me explico. Si el paciente se mantiene estable hemodinámicamente, ¿sí? Hay que recordar que la estabilidad hemodinámica no depende tanto en este sentido de la sangre como tal, como transportador de oxígeno, sino como el volumen, ¿sí? Si ustedes le sacan 500 mililitros de sangre, el paciente siente una inestabilidad hemodinámica, por eso le sacan los 500 y le meten 500 mililitros de solución salina para que no se siga hemoconcentrado. Porque a fin de cuentas, si no le ponen el agua, bueno, la dilución, en este caso la solución salina, ¿sí? El paciente va a seguir con hiperviscosidad, o sea, va a seguir con hemoconcentración, porque no va a tardar mínimo 8 horas en poder estabilizar, sacando del líquido intersticial agua para hemodiluir. Entonces, si el paciente está muy sintomático por hemoconcentración, pues a lo mejor podría requerir en el mismo día, pero generalmente lo requiere al día siguiente o a los 2 o 3 días, ¿sí?
Y si el paciente está estable, entonces a lo mejor una el lunes y otra el jueves, y a la siguiente semana igual, lunes y jueves, o lunes y viernes, según cómo vaya mostrándose el hematocrito y la hemoglobina. ¿Sí? Pero no se les olvide, Ujú. ustedes van a indicar así, o sea, y no solamente en pacientes con policitemia, también en pacientes que tengan eritrocitosis secundaria a EPOC o a SAOS, y que el paciente tenga riesgo de cor pulmonale por la misma hemoconcentración. Ustedes le van a indicar así, flebotomía, drenar 500 mililitros de sangre y reponer con 500 mililitros de solución salina. ¿Sí? Ujú. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No. No, doctor. Bueno, si no hay preguntas, nos vemos mañana. ¿Sí? A Ok. las 9. ¿Sí? Gracias, Sí, doctor. doctor. Ok, Doc. Ándale. Muy bien. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana. Buen día. Hasta mañana.